Hay momentos en la vida donde te ponen una etiqueta como si fuera sentencia. No eres suficiente, no tienes lo necesario, no encajas en el molde. Y lo que normalmente hemos escuchado es que lo mejor sería agachar la cabeza y tragártelo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando alguien decide mandar al carajo todas esas reglas y reescribe la historia desde cero? Eso fue Russell Wilson. Hoy te voy a contar cómo un enano de 1.80 al que 75 jugadores le pasaron por encima en el draft, llegó a Seattle con un contrato millonario bloqueándole el camino. Y aún así, en cuestión de semanas, se ganó el puesto titular. Cómo un head coach apostó su reputación por él y cómo en un ascenso ridículamente rápido pasó de novato ignorado a campeón del Super Bowl en 2 años. Y no solamente será su historia, aquí vas a sacar las lecciones reales de disciplina, carácter y confianza que tú y yo podemos aplicar desde hoy mismo. Porque lo que Russell Wilson logró no solo le cambió la vida a él, también movió la vara de lo que en la NFL se considera grandeza. En la vida real, medir 1.80 no suena mal. Incluso muchos dirían que es una buena estatura. Pero en la NFL ese número se convierte en un defecto. Ahí eres el enano que jamás debería liderar un equipo. Y no solo eso, te lo dicen en tu cara, te lo repiten los scouts, los equipos, los comentaristas. Es que es muy bajito para ver por encima de la línea ofensiva. Va a tener sus pases bateados todo el tiempo. Un suplente confiable. Con suerte. Eso fue lo que escuchó Russell Wilson una y otra vez. Russell llegó a la NFL cargando con un estigma que parecía imposible de borrar, ser el quarterback bajito. Y ojo, no es que no tuviera talento. En la universidad ya había demostrado de que estaba hecho. Primero brilló en North Carolina State y luego llevó a Wisconsin a un título de conferencia. Pero para los scouts y directivos nada de eso importaba. Porque cuando te miden con la cinta y no alcanzas el molde perfecto, la etiqueta se pega a tu nombre. Es demasiado bajo. En el draft del 2012, 75 jugadores fueron seleccionados antes que él. 75 jugadores. Y sí, incluyendo quarterbacks que en teoría tenían todo lo que él no. Mientras tanto, Seattle lo eligió apenas en tercera ronda. Y encima ya tenían al supuesto titular, Matt Flynn, recién firmado con un contrato de $26 millones. La narrativa parecía escrita. Wilson sería suplente. Aprendería detrás del veterano y quizás algún día tendría un chance. Pero aquí empieza lo interesante. El coach Pete Carroll no creía en moldes, creía en su lema de competencia siempre abierta. Eso significaba que sin importar cuánto cobraras o cuántos años llevabas en la liga, si alguien jugaba mejor que tú, ese alguien iba a ser el titular. Y aquí está el primer giro que pocos cuentan. En el campamento de entrenamiento, Wilson no se comportó como un novato cualquiera. Absorbía el playbook como si llevara años en la NFL, manejaba el equipo como un veterano y hasta organizaba prácticas extras con sus receptores después del entrenamiento. Básicamente un novato de 23 años actuando como si ya fuera un Pro Bowler. Eso generó algo muy poderoso, sus propios compañeros empezaron a respaldarlo. Que en un vestidor de NFL eso vale más que cualquier contrato millonario. Y ojo a este detalle, en pretemporada cuando por fin le dieron minutos reales contra defensivas rivales, Wilson brilló. Movilidad, pases precisos, touchdowns, liderazgo en cada serie, tanto que Pete Carroll, un coach famoso por arriesgarse, empezó a pensar lo impensable. ¿Y si este enano de tercera ronda era mejor que el hombre al que le pagamos millones? Ese fue el inicio de un terremoto en la NFL, porque en pocas semanas un novato con etiqueta de demasiado bajo estaba a punto de convertirse en el quarterback titular de los Seahawks y cambiar la historia para siempre. El momento de quiebre, el punto crítico llegó el 26 de agosto del 2012. Seattle enfrentaba a Kansas City en el tercer juego de pretemporada. Para los que no saben, este es el juego más importante porque es donde los entrenadores prueban a sus titulares. Ese día, Pete Carroll hace un movimiento que dejó a todos rascándose la cabeza. Pone de titular a Russell Wilson. No al veterano de contrato millonario, no al hombre del plan, sino al novato bajito que según todos solo iba a calentar banca. Y aquí viene otro giro interesante. Wilson lanza casi 200 yardas, 2 touchdowns y suma 58 por tierra. Ese día literalmente le robó el puesto a Flynn y obligó a Carroll a anunciarlo como el titular en la semana 1. Esa decisión fue un terremoto en la NFL. Un novato de tercera ronda con apenas un par de semanas en la liga había destornado a un veterano multimillonario. Los analistas como siempre lo llamaron una locura, pero dentro del equipo los jugadores respaldaron totalmente a Wilson. Se ha ganado el trabajo. De suplente esperado a líder indiscutible, la narrativa se volteó. Ya no era el enano buena onda de tercera ronda. Ahora era el quarterback que iba a liderar un roster lleno de talento. Pero ojo, afuera las dudas no se fueron. Decían, durará un par de juegos, luego lo van a exponer. En cuanto tenga que lanzar sobre linieros, sus pases serán bloqueados. Esas voces pesaban, y una pregunta se hacía cada que se hablaba de Seattle. ¿Podría un quarterback bajo tener éxito sostenido? Porque, seamos sinceros, en ese entonces casi no había precedentes de quarterbacks bajos exitosos.
La respuesta de Wilson a todo eso: trabajo obsesivo. Estudiaba defensas en pizarrón como un cirujano, organizaba sesiones extras con receptores, se quedaba viendo video hasta la madrugada. Con 23 años ya mostraba la disciplina de un veterano de 10 años, ya que sabía que cada partido sería un examen a la fe que Carroll había puesto en él, que ojo, no era la primera vez que le pasaba. Unos años atrás, en 2011, al terminar su elegibilidad en North Carolina State, el entrenador Tom O'Brien le dijo que apostaría por otro quarterback más alto, y que si quería, Wilson podía buscar otro lugar. Russell se fue a Wisconsin, profundamente dolido, pero ahí rompió récords y ganó un título Big Ten, demostrando que habían subestimado su corazón y sobre todo su talento. Esa experiencia lo templó para su nuevo desafío en Seattle. He estado en esta situación antes, demostremos que se equivocan, decía mi Wilson de toda la vida. La apuesta de Pete Carroll por Russell Wilson resultó ser un golpe maestro. Wilson no solo cumplió, sobrepasó todas las expectativas. En su año de novato llevó a Seattle a playoffs, con una marca de 11 ganados y 5 perdidos, y empató el récord histórico de más pases de touchdown por un novato, que si no lo conoces, este número es 26 pases de touchdown. Literal pasó de suplente destinado a estrella en menos de un año. Más importante, había demostrado que la altura no fue un obstáculo. Su movilidad y la inteligencia le permitían encontrar carriles de visión entre los linieros. Y los Seahawks diseñaron rollouts y pases rápidos para maximizar sus fortalezas. Tras quedarse a segundos de lo que sería una final de conferencia, ya que cayeron en el último suspiro contra Atlanta, Wilson ganó aún más confianza. Pero lo mejor estaba por llegar. En su segunda temporada en Seattle, con su feroz defensa, la Legión del Boom y Marshawn Lynch en la ofensiva, la pregunta era: ¿Wilson podría ser el líder real o solo sería como un pasajero en un barco conducido por la defensa? La respuesta llevó a los Seahawks al Super Bowl 48. Ahí consiguió la consagración absoluta. Seattle aplastó 43-8 a los Denver Broncos de Peyton Manning. Y Wilson se convirtió con 25 años en el quarterback más joven en ganar un Super Bowl desde 2005. Y si lo piensas detenidamente, lo que hizo Russell es brutal. Ese mismo enano que no debía de ni jugar, levantaba el Lombardi en su segunda temporada. En 2 años pasó de ser ignorado en el draft a campeón absoluto. El legado que rompió moldes. Lo que vino después fue una década de éxito en Seattle. 8 temporadas seguidas ganadoras, récords de franquicia en casi todas las estadísticas de pase, remontadas en cuarto que le dieron la fama de clutch, otro Super Bowl jugado en 2014, el cual no nos meteremos a detalle. Pero más allá de los números, lo verdaderamente histórico fue esto: cambió la percepción de lo que un quarterback podía hacer. Después de Wilson, la estatura dejó de ser un obstáculo automático. Literal, gracias a él, jugadores como Baker Mayfield y Kyler Murray fueron seleccionados en primera ronda, el primero con una estatura de 1.83 y el segundo con una estatura de 1.78. Los entrenadores citan a Wilson como prueba de que liderazgo, precisión y movilidad pueden pesar más que unos centímetros de altura. Y sí, Russell Wilson demostró algo que muchos creían imposible: que la medida de un quarterback no está en los centímetros de su cuerpo, sino en la grandeza de su carácter. Seattle apostó por el enano de 1.80 y les devolvió un campeonato y un legado que cambió la NFL. Y aquí está la moraleja, que es muy sencilla: no dejes que las etiquetas o moldes definan lo que puedes lograr. Si alguien cree en ti, o incluso si nadie lo hace, tu disciplina y tu carácter pueden cambiar la historia, ya sea de tu equipo, de tu empresa o hasta, ¿por qué no?, de tu propia vida.